Hola Javier Benítez, muy buenos días. El presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Nairobi Goyes? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Vamos a tener que darle clases a los peninsulares de cómo actuar en la calima, porque ellos parece que no tienen mucha idea al respecto y nosotros sí. Y tanto, Javi. Casualidades que yo acabo de hablar con un cliente y un proveedor de Península, y estaban los dos, pero totalmente descolocados, y me decían, oye, pero ¿cómo hacen ustedes? Porque para nosotros esto es el día a día. Si quieres, te pasamos consultoría, te cobramos desde aquí de Canarias y te decimos cómo superar la carimba, que aquí tenemos una expertise brutal en esto. Desde luego que sí, Nairobi. A ver, yo creo que son afortunados, ¿no? Cada vez que llega aquí la calima, la gente asmática, los coches, nos cuesta mucho salir, entonces, bueno, por suerte mejor para ellos, Parece que es el mundo al revés, ¿no? Porque no sé si ustedes lo han visto, porque se han viralizado unas imágenes. Aquí. Exactamente, que está nevando aquí y yo no sé si ustedes han visto esa foto de el vehículo de La Palma completamente cubierto de nieve, que parece que está en Siberia, ¿no? Y eso está pasando aquí mientras el resto de la península, parte de la península, está con una calima. Un poquito el mundo al revés, ¿no, Enrique? Pero, Javi, yo creo que son los tiempos que corren. O sea, estamos viviendo tiempos extraños, como la película, en el que tenemos una guerra, salimos de una pandemia, una crisis, el volcán de La Palma. Yo qué sé, ¿sabes? Que al final son tantas cosas. Es tanto el aprendizaje que estamos teniendo que no nos imaginamos el beneficio que esto nos va a suponer para el futuro. Que solemos decir que de todo lo malo se saca siempre un aprendizaje, pero es que estamos viviendo de forma acelerada. Yo creo que es un máster. Pues la verdad es que sí, estamos viviendo tiempos realmente complicados, desde luego. Vamos a escuchar unas palabras y vamos a hablar ahora de la posibilidad de bajar los impuestos o no, porque la general es el IGIC, ¿verdad? Vamos a escuchar unas palabras de Fermín Delgado, que es el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Ya saben ustedes que el Gobierno, el Ejecutivo, al igual que los sindicatos, no están por la labor de bajar los impuestos porque consideran que esto puede impulsar la demanda y al fin y al cabo estamos en un momento de sobreprecios, ¿verdad? De subida del IPC, y esto puede generar incluso un efecto completamente adverso al esperado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tomaremos medidas en el ámbito nuestro, fundamentalmente de ayudas directas a los sectores electrointensivos y en aquellos donde el coste de producción de la materia prima es determinante en los costes de producción de las actividades. Por ejemplo, el sector ganadero, el sector harinero, veremos también algunos sectores industriales electrointensivos, pero a partir de ahí lo que intentaremos será ayudar a los sectores más perjudicados. Pero como en la vida hay que saber las limitaciones que uno tiene para actuar, porque repito, uno ni es Superman ni Superwoman y por tanto tiene que saber que esto se nos escapa, no a nosotros, a España. Y también decía Fermín Delgado, también decía, y si bajamos los impuestos, ¿de dónde sacamos para darle subvenciones a los empresarios? Por ejemplo, ¿de dónde sacamos para los hospitales, para los parques, para los colegios y demás? Enrique, ¿cómo lo ves? A ver, lo que estamos viviendo en estos tiempos es un shock por parte de la oferta, no por parte de la demanda. Entonces, la problemática, las soluciones tienen que estar del lado de la producción. Yo, y en declaraciones ayer a esta casa también lo dije, lo que no entiendo es el concepto de en los tiempos en los que vivimos, ¿vale? En estos tiempos, como estamos hablando, en estos tiempos extraños en los que todo está convulso. Primero te quito los impuestos, y hablo de forma generalizada, bueno, mentira, vamos a hablar del sector empresarial. Primero te estrangulo con los impuestos y después te lo voy a dar en forma de ayudas y subvenciones. Bien, para mí eso me parece que pueden ser unas ayudas post-mortem, porque tenemos una prioridad por capitalizarnos, tenemos una prioridad porque nuestras empresas sigan funcionando. Lo que no podemos hacer es esperar a que, primero, muchos impuestos, segundo, con esos impuestos, oye, ya yo te los redistribuiré. Eso a mí no me parece un modus operandi correcto, por lo menos en el mundo en el que estamos viviendo, porque tenemos necesidades imperiosas. O sea, esto es muerte súbita lo que está sucediendo en el tejido empresarial de Canarias. Entonces, no estamos hablando de que queramos un tejido, queramos ese dinero para hacer una inversión, para ir creciendo poco a poco. No.
Es mortal de necesidad tener ese dinero. Y todos sabemos, y desgraciadamente lo sufrimos día a día, cómo funciona la administración pública. Oye, tú recaudas impuestos y yo ya te lo daré en forma de ayudas y subvenciones. Bien, ¿cuál es el tiempo en el que me lo vas a dar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En cuánto tiempo voy a recibir yo ese dinero? ¿Cuántas trabas administrativas me van a poner por el camino? Yo creo que realmente no es el modus operandi. Nairobi. Vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Si tú coges y subes los impuestos y me subes la inflación teniendo los mismos sueldos, está claro que la persona de a pie cada vez se va a ver más ahogada. ¿Qué es lo que pasa? No podemos olvidar que esto es una cadena, ¿no? Entonces, si mis clientes cada vez son más pobres, o bien prescinden de mi servicio, o bien van a pedir un abaratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, por otra parte, me están subiendo los impuestos también. Entonces no voy a poder abaratar. O se rompe el sistema o se empobrece la población. No hay otra salida ante la subida de impuestos. Entonces, mi opinión, los impuestos hay que abaratarlos. Hay que abaratarlos en los bienes básicos, en la electricidad, en el transporte y en la alimentación. Hoy mismo leí una publicación como el presidente de una conocida cadena de supermercados decía que su alimentación había subido un 2%. Y cierto es, y yo creo que se queda corto. Entonces, esta, como te digo, es una cadena. Y si en algún lado se rompe, al final no llega. Si la persona de a pie cada vez es más pobre, nosotros no podemos ser más ricos. A nadie le interesa, a ningún eslabón de la cadena le interesa el empobrecimiento de la población. Es que cada vez producimos, lo está diciendo muy bien Nairobi, suscribo todas y cada una de sus palabras, y recalco, ¿vale?, que es que cada vez tenemos que producir más caro las empresas. Y estuvimos un tiempo conteniendo esas subidas. En tiempo de análisis, hace como unos 3 meses, lo estuvimos diciendo con respecto al transporte, que las empresas estábamos conteniendo la subida de precios, que lo estábamos cargando en nuestra cuenta de resultados, no incrementando el beneficio, no incrementando los precios de compra y pues nos estaba perjudicando el margen de beneficio. Y ese es un problema grandísimo que no estamos tratando como tenemos que tratar. Y más, si ahora, como decía antes, el modus operandi es ya te daré el dinero cuando yo pueda y ya veremos en qué condiciones te lo doy a quién. Yo creo que eso no es forma de operar. Y más cuando, perdona Javi, porque esto es que me enerva, es cuando quien mejor gestiona los recursos somos nosotros, somos los empresarios. Pero una bajada de impuestos no puede llevar aparejado una bajada de la recaudación y así tener menos recursos para los bienes públicos. También. A ver, vamos a ver. Por eso te decía antes que yo estaba poniendo el foco sobre todo en el sector empresarial. Los impuestos no solo vienen del sector empresarial, ¿no? Vienen de todo el conjunto de la población, tanto población que es profesional, productiva como nosotros, o población que no es productiva. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es determinar, oye, ¿en qué ámbito nos estamos moviendo? ¿De dónde podemos recortar? Y un recorte básico, que también lo dijimos la semana pasada, es en el gasto público, hombre. Es que el gasto público es un auténtico escándalo en España. Es un escándalo, ¿vale? Y si recortamos de ahí, ostras, vamos a tener para muchas cosas, para muchísimas cosas. Es cierto que tenemos al gobierno más caro de la democracia, no cabe la menor duda. Pero Nairobi, ¿cuál es tu opinión? ¿Consideras que si pagamos menos de impuestos, se recauda menos, el Estado recauda menos y tiene menos recursos o dinero para bienes públicos? Es que, claro, cuando hablamos de bajada de impuestos no nos referimos a una bajada drástica de impuestos. Nos referimos a, por ejemplo, si nosotros barajamos datos de 12 meses atrás, 2021, ¿qué tipo de inflación teníamos? ¿Qué tipo de inflación tenemos hoy? Si mal no he leído, creo que ya estamos en el 7,6, ¿puede ser? Algo así. Sí. ¿A dónde vamos con una inflación del 7,6 con los mismos sueldos? Es que es inviable. Vamos a pobreza. Entonces, bajar los impuestos de una forma estudiada y comedida, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta la inflación. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay que bajarlo, porque si seguimos subiendo impuestos, esto va a llegar a un desastre absoluto. Y es que tampoco pueden subir tanto en tan poco tiempo. Es que yo, por ejemplo, yo creo que todos los autónomos y todas las empresas hemos pensado en subir nuestros precios. ¿Por qué? Porque a nosotros nuestros gastos personales no nos podemos olvidar que los autónomos y las empresas también somos personas y también somos consumidores. Nuestros gastos nos están subiendo.
Y tú piensas en subir tu negocio, subir tus precios, pero ¿cómo le digo yo a un cliente? Mira, te voy a empezar a subir los precios, cuando yo sé que ese cliente